Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida, bienvenidos a una nueva edición de Contextos. El programa de hoy está dedicado al periodista, escritor y empresario español Juan Luis Cebrián, uno de los miembros fundadores del prestigioso diario El País de España, a propósito de algunas enseñanzas y consejos que da sobre el periodismo en uno de sus libros de inicios del año 2000. Como en cada edición, revisaremos primero brevemente su biografía. Juan Luis Cebrián nació en octubre de 1944 y es una de las figuras más influyentes de España en los últimos tiempos debido a su estatus tanto periodístico como intelectual. Es miembro de la Real Academia de la Lengua Española y fue reconocido como presidente de honor del diario El País, uno de los más emblemáticos de los territorios de habla hispana, y sus artículos de opinión son el ámbito en el que más ha destacado Cebrián. Según declaró el propio autor en distintas entrevistas, de pequeño él estudió en un colegio católico en el que padeció lamentablemente de abusos sexuales. Luego se vio interesado por hacer una carrera eclesiástica al intentar estudiar filosofía y letras, pero pronto abandonó estas primeras inclinaciones para decantarse por el periodismo. En esto jugó además un papel importante la presencia de su padre Vicente Cebrián, quien tuvo un cargo de prensa durante el régimen de Francisco Franco en España, por lo que el joven Juan Luis estuvo desde pequeño en contacto directo con los medios de comunicación y en cómo funcionan. Cebrián estudió así en la Universidad Complutense de Madrid y desde los 19 años se desempeñó en el periodismo, trabajando en redacciones como Pueblo e Informaciones, hasta que en 1974 asumió como jefe de servicios informativos en el canal RTVE, Radio Televisión Española. 2 años después, él formó parte de los miembros fundadores del diario El País hasta el año 1986, cuando Cebrián dejó la dirección para ser nombrado consejero delegado del Grupo Prisa, uno de los conglomerados más grandes de medios de comunicación que existen en España. Aunque en algunas opiniones de coyuntura Cebrián ha estado a veces alineado con grupos conservadores, ha ejercido siempre una postura clara en defensa del buen periodismo, la responsabilidad de estos profesionales y remarcando además la necesidad de una mejora en el oficio. A lo largo de sus más de 50 años de trayectoria, él ha recibido además diversas distinciones como el Premio Nacional de Periodismo de España en 1983, el Medalla de Honor de la Universidad de Missouri, entre otros. Bien, ahora hablaremos de un libro publicado por el autor en el año 2003 que se titula Cartas a un joven periodista y un epílogo para adolescentes, bajo el sello de la editorial Aguilar. En el formato que les presento a continuación, el libro es breve, pues apenas supera las 150 páginas y está dividida en varias misivas, varias cartas que están dirigidas a un estudiante imaginario llamado Honorio. En este libro, Cebrián aprovecha el género epistolar para ampliar el relato de su experiencia en el mundo periodístico español, realizar una crítica muy severa contra los vicios que cometen los periodistas en materia de investigación y estilo, así como tratar sobre en qué consiste el periodismo y cómo practicarla sin incurrir en barbarismos, el mal gusto y sobre todo considerando el funcionamiento de la empresa periodística tanto en España como en diversas partes del mundo. De hecho, puede que este último punto sea el aporte más importante que nos deja el libro, puesto que nos brinda un punto de vista desde un directivo de un medio de comunicación más que el de un reportero. Esto hay que tenerlo muy en claro para entender también varias posturas del autor y que él mismo muestra a través de su libro. Sin más preámbulos, vamos a revisar algunos pasajes de este texto. Una de las condiciones primeras es la curiosidad. Los filósofos llamaban a esto capacidad de asombro e implica una cierta ingenuidad de espíritu, un amor a lo nuevo, un estar dispuesto a dejarse sorprender cada mañana. En esa capacidad de asombro reside el fundamento del conocer y por eso la rutina es el peor enemigo de la sabiduría. Lo bueno de los periodistas a secas, es que se interesan por todo, se enamoran de todo, se arrebatan por todo y para todo. Su oficio es destripar los hechos para sintetizarlos luego. ¿Has meditado alguna vez en el aspecto que ofrece la primera página de un diario? Es un mosaico irregular en el que se mezclan las últimas noticias de la política con el partido del domingo y los crímenes pasionales. Detrás de cada uno de estos relatos hay un periodista que los escribe, pero también hay otro que los valora, que tiene la sensibilidad de sopesar objetos tan diferentes y buscar las motivaciones comunes que le llevan a depositar todos esos hechos en la primera página, aquellas que se refieren al interés del lector. O sea que un periodista necesita ejercer el previo deseo de conocer y en eso se asemeja a los filósofos, pero igualmente ha de sentir la necesidad de contar las cosas y en eso se parece a los juglares. Su pasión no se satisface solo en la sabiduría propia, sino también en la curiosidad ajena, que ha de interpretar y que no siempre coincide con sus intereses, sus ideales o sus propios criterios.
Las analogías que utiliza Juan Luis Cebrián para ilustrar a los lectores los rasgos que caracterizan a un periodista son claros para transmitir el mensaje de que la curiosidad y la necesidad de contar una noticia, un hecho con el que no siempre se está de acuerdo o se comulga, son cruciales para el ejercicio de la profesión. Además, nos introduce de manera algo implícita otra figura clave en el funcionamiento del mundo periodístico, que es la del editor, que jerarquiza la información y la presenta a los lectores. Vamos a ir ahora con la segunda cita del programa. El periodista es por naturaleza un generalista, pero un periodismo de calidad, exigente y riguroso en la descripción de los hechos, necesita de un buen número de especialistas, en economía, en ciencia, en salud, en leyes, capaces de entender lo que sucede y de narrárselo a los demás. Por otra parte, existen algunas técnicas y normas específicas de la profesión, cómo conseguir una noticia, cómo constatar las fuentes, cómo redactar un reportaje, cómo utilizar las nuevas tecnologías, etc., cuyo conocimiento es básico a la hora de ejercerlo. O sea que hay cosas que se tienen que aprender y el lugar lógico para hacerlo es la universidad. Si eso se debe hacer a través de una carrera de 5 años o de 3, si han de realizarse licenciaturas de segundo ciclo o es preferible llevar a cabo maestrías para los ya egresados, son cosas discutibles. Probablemente son buenos todos los métodos en tanto que funcionen y malos si no logran sus objetivos, que son los de contar con una mano de obra intelectual suficientemente culta y preparada. Mi preocupación porque la universidad se preocupe del periodismo, de investigarlo, enseñarlo, apoyarlo y desarrollarlo, viene de antaño y no por casualidad me empeñé en contribuir a este proceso, personalmente, con la ayuda de la redacción y la empresa de El País y de los profesores y el rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid. Pero lo que no puedo admitir es que existan requisitos previos, sean estos títulos académicos, carnés sindicales o gremiales o cualquier otro tipo de permiso para ejercer la profesión. Cuantas más barreras se pretendan establecer a este respecto, más sufrirá la libertad de expresión, derecho básico de todos los ciudadanos en el que se sustenta toda nuestra actividad profesional. Me parece discernir que en los tiempos que corren, este debate ha quedado viejo, obsoleto como ahora se dice, y que ya todo el mundo acepta más o menos los principios sobre los que me acabo de pronunciar, que es precisa una buena formación, de rango universitario preferiblemente, y que no debe exigirse ninguna titulación como requisito para ser periodista. La necesidad de un periodismo especializado y preocupado por consultar a expertos en distintas materias con el fin de mejorar la calidad de un reportaje o producto informativo sirve de antesala a Juan Luis Cebrián, el autor, para tocar otro tema espinoso de la región. Si para ejercer la profesión es realmente requisito un título profesional o una colegiatura. Muchos buenos periodistas, es cierto, tienen una profesión distinta, igual que muchos otros periodistas, aunque tengan sus títulos en regla, no conocen el desenvolvimiento de la profesión o por el contrario la envilecen o la colocan al servicio de otros intereses. El debate, la discusión que existe al respecto se aborda en el libro y el autor toma una posición clara, toma partido por eliminar cualquier tipo de límite o de barrera que en la práctica afecte al ejercicio del periodismo, a la libertad de expresión, aunque eso sí, debe practicarse siempre el periodismo con responsabilidad. Vamos a ir ahora con la última cita del programa. Muchos de estos colegas nuestros, permíteme que te homologue ya en la profesión, pues tu solo empeño de pertenecer a ella te incorpora a su elenco, muchos colegas, digo, tienden a mirarse al espejo como a su propio ombligo, convencidos de que están llamados a la más grande misión que imaginarse pueda. En realidad no tienen vocación de periodistas, sino de sacerdotes, de políticos o de jueces. No quieren contar las cosas, sino explicar su concepción del mundo, lo que ya es competir con los filósofos. No les gusta ser narradores, sino ensayistas. Pero está la hipnosis popular y colectiva que logran producir a través de la magia de la televisión o del olor de la tinta impresa que ellos mismos acaban considerándose una especie de pequeños mesías cuya misión en esta tierra es sagrada e inalienable, o sea, incapaz de ser encomendada a otro. Una vez que se han convencido de ello, abdican del mundo de la lógica y del raciocinio, del universo de la duda y la complejidad real, para encaramarse a la tribuna blandiendo una espada flamígera, dispuestos a establecer el orden sagrado de la libertad de expresión. Esa que ellos mismos definen, ellos solos establecen, únicamente ellos administran, y con la que darán en la cabeza al prójimo si éste se resiste a someterse a sus dictados. Esa actitud que exige una total transparencia en todos los actos de los hombres, susceptibles de ser sometidos en cualquier caso y momento a la investigación pública y unilateral de la prensa o el resto de los medios, tiene mucho que ver con el totalitarismo. En Estados Unidos se reserva para los actores de la vida pública y evidencia el puritanismo originario de aquella sociedad. Pero en nuestro país se aplica con profusión y casi sin límites a cualquier ciudadano que no se avenga a los dictados del periodista purificador. De modo que se parece mucho a una moderna Inquisición que, como la antigua, se ejerce en nombre de la verdad, del bien común y de los sagrados principios.
En esta última cita resalta precisamente la mejor faceta del autor, la del articulista, la del columnista de opinión y de editorialista. Juan Luis Cebrián ataca con mucha dosis de razón y ejemplos ese vicio muy arraigado en la prensa de varios países, en lo que sus reporteros o periodistas se autoidentifican como mesías o salvadores de la democracia cuya palabra es ley, o colocándose en un estrado alto como si fueran centinelas o juzgadores, pervirtiendo la función y los principios básicos del periodismo, que son, sobre todo y ante todo, el servicio y la difusión de la información. Como bien apunta el autor, esos periodistas no solo se equivocaron de profesión, sino que confunden el oficio con el de jueces, sacerdotes o ensayistas. Desde un punto de vista personal, agregaría que no solo es ese conjunto de cosas, sino que también existe una percepción equivocada de la profesión que se debe a los lectores, y que los periodistas deben ser muy responsables del poder que se les confiere, ya que influyen definitivamente en la opinión pública. En general, Cartas a un joven periodista y un epílogo para adolescentes es un libro útil, un poco desfasado tal vez por la incipiente entrada que significaba la irrupción de Internet en el mundo entero, ya la preponderancia que tenía todavía por esos años la televisión. Sin embargo, pese a estos elementos, el autor, Juan Luis Cebrián, da algunos consejos y miradas importantes sobre el periodismo en la región y sobre todo en partes clave cuando diferencia el periodismo de la literatura y sobre todo por el funcionamiento de la empresa periodística tanto en España como en otros países de Europa y América Latina. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida, también en la página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta el siguiente programa.